Los 6 cisnes, adaptación de los hermanos Grimm. Hallándose un rey de cacería en un gran bosque, salió en persecución de una pieza con tal velocidad que ninguno de sus acompañantes pudo seguirlo. Al anochecer, detuvo su caballo y dirigiendo una mirada a su alrededor, se dio cuenta que se había extraviado y aunque trató de buscar una salida, no logró encontrar ninguna. Vio entonces a una vieja que se le acercaba de forma extraña. Era una bruja. Buena mujer, le dijo el rey, ¿no podrías indicarme un camino para salir del bosque? Oh, sí, señor rey, respondió la vieja. Sí puedo, pero con una condición. Si no la aceptáis, jamás saldréis de esta selva y moriréis de hambre. ¿Y qué condición es esa?, preguntó el rey. Tengo una hija, declaró la vieja, hermosa como no encontraríais otra igual en el mundo entero, y muy digna de ser vuestra esposa. Si os comprometéis a ser la reina, os mostraré el camino para salir del bosque. El rey, aunque angustiado en su corazón, aceptó el trato, y la vieja lo condujo a su casita, donde su hija estaba sentada junto al fuego. Recibió al rey como si lo hubiese estado esperando, y aunque el soberano pudo comprobar que era realmente muy hermosa, había algo que no le gustaba, y no podía mirarla sin sentir un secreto terror. Pero así todo, partieron. Cuando la doncella hubo montado en la grupa del caballo, la vieja indicó el camino al rey, y la pareja llegó sin contratiempo al palacio, donde poco después se celebró la boda. El rey había estado ya casado una vez y había enviudado. De su primera esposa le habían quedado 7 hijos, 6 varones y una niña, a los que amaba más que a cualquier cosa en el mundo. Temiendo que la madrastra los tratara mal o llegara tal vez a causarles algún daño, los llevó a un castillo solitario que se alzaba en medio de un bosque. Tan oculto estaba y tan difícil era el camino que conducía allá, que ni él mismo habría sido capaz de seguirlo, a no ser por un ovillo maravilloso que un hada le había regalado. Cuando lo arrojaba delante de sí, se desenrollaba solo y le mostraba el camino. Pero el rey salía con tanta frecuencia a visitar a sus hijos que al final aquellas ausencias molestaron a la reina, la cual sintió curiosidad por saber qué iba a hacer solo al bosque. Sobornó a los criados y éstos le revelaron el secreto, descubriéndole también lo referente al ovillo, único capaz de indicar el camino. Desde entonces, la mujer no tuvo un momento de reposo hasta que hubo averiguado el lugar donde su marido guardaba la milagrosa madeja. Luego confeccionó unas camisetas de seda blanca y poniendo en práctica las artes de brujería aprendidas de su madre, hechizó las ropas. Un día en que el rey salió de casa, tomó las camisetas y se dirigió al bosque. El ovillo le señaló el camino. Los niños, al ver desde lejos que alguien se acercaba, pensando que sería su padre, corrieron a recibirlo, llenos de gozo.
Entonces ella les tiró a cada uno una de las camisetas que al tocar sus cuerpos los transformó en cisnes, que huyeron volando por encima del bosque. Ya satisfecha, regresó a casa creyéndose libre de sus hijastros. Pero resultó que la niña no había salido con sus hermanos y la reina ignoraba su existencia. Al día siguiente, el rey fue a visitar a sus hijos y solo encontró a la niña. ¿Dónde están tus hermanos?, le preguntó el rey. ¡Ay, padre mío!, respondió la pequeña, se marcharon y me dejaron sola. Y le contó lo que había visto desde la ventana, cómo los hermanitos transformados en cisnes habían salido volando por encima de los árboles, y le mostró las plumas que habían dejado caer al volar y ella había recogido. Se entristeció mucho el rey, sin poder creer que la reina fuese la artista de aquella maldad. Temiendo que también le fuese robada la niña, quiso llevársela consigo, mas la pequeña tenía miedo a su madrastra y rogó al padre que le permitiera pasar al menos aquella noche en el castillo solitario. Pensaba la pobre muchacha: no puedo ya quedarme aquí, debo salir en busca de mis hermanos. Y al llegar la noche, huyó a través del bosque. Anduvo toda la noche y todo el día siguiente sin descansar, hasta que la rindió la fatiga. Viendo una cabaña solitaria, entró en ella y halló un aposento con 6 diminutas camas, pero no se atrevió a meterse en ninguna, sino que se deslizó debajo de una de ellas, dispuesta a pasar la noche sobre el duro suelo. A la puesta del sol oyó un ruido y al mismo tiempo vio 6 cisnes que entraban por la ventana. Se posaron en el suelo y se soplaron mutuamente las plumas, y su piel de cisne quedó alisada como una camisa. Entonces reconoció la niña a sus hermanitos y contentísima salió debajo de la cama. También se alegraron muchísimo ellos al ver a su hermana, pero el gozo fue de breve duración. «No puedes quedarte aquí», le dijeron, «pues esto es una guarida de bandidos. Si te encuentran cuando lleguen, te matarán». «¿Y no podíais protegerme?», preguntó la niña. «No», replicaron ellos, «pues solo nos está permitido despojarnos cada noche de nuestro plumaje de cisne solamente durante 1/4 de hora, tiempo durante el cual podemos vivir en nuestra figura humana, pero luego volvemos a transformarnos en cisnes». Preguntó la hermanita llorando, «¿Y no hay modo de desencantarlos?». «No», dijeron ellos, «las condiciones son demasiado terribles. Deberías permanecer durante 6 años sin hablar ni reír, y en ese tiempo tendrías que confeccionarnos 6 camisas con el fruto de la bellorita. Una sola palabra que saliera de tu boca lo echaría todo a rodar». Y cuando los hermanos hubieron dicho esto, transcurrido ya el 1/4 de hora, volvieron a remontar el vuelo saliendo por la ventana. Pero la muchacha había adoptado la firme resolución de rescatar a sus hermanos aunque le costase la vida. Salió de la cabaña y se fue al bosque, donde pasó la noche oculta entre el ramaje de un árbol. A la mañana siguiente empezó a recoger belloritas para hacer las camisas. No podía hablar con nadie, y en cuanto a reír, bien pocos motivos tenía para hacerlo. Llevaba ya mucho tiempo en aquella situación cuando el rey de aquel país, yendo de cacería por el bosque, pasó cerca del árbol que servía de morada a la muchacha.
Unos monteros la vieron y la llamaron. ¿Quién eres? Pero ella no respondió. ¡Baja!, insistieron los hombres. ¡No te haremos ningún daño! Pero la doncella se limitó a sacudir la cabeza. Los cazadores siguieron acosándola a preguntas. Entonces ella les echó la cadena de oro que llevaba al cuello y todo lo que tenía de valor, creyendo que así se darían por satisfechos. Mas los tercos cazadores treparon a la copa del árbol y, bajando la muchacha, la condujeron ante el rey, el cual le preguntó: ¿Quién eres? ¿Qué haces en el árbol? Pero ella no respondió. El rey insistió, formulando de nuevo las mismas preguntas en todas las lenguas que conocía, pero en vano. Ella permaneció siempre muda. No obstante, viéndola tan hermosa, el rey se sintió enternecido y en su alma nació un gran amor por la muchacha. La envolvió en su manto y, subiéndola a su caballo, la llevó a palacio. Una vez allí, mandó vestirla con ricas prendas, viéndose entonces la doncella más hermosa que la luz del día. A pesar de todo, no hubo modo de arrancarle una sola palabra. El rey la sentó a su lado en la mesa y su modestia y recato le gustaron tanto que dijo: la quiero por esposa y no querré a ninguna otra del mundo. Al cabo de algunos días se celebró la boda. Pero en el reino había una malvada bruja, a quien disgustó aquel casamiento, y no cesaba de hablar mal de la muchacha. ¿Quién sabe de dónde ha salido esta chica que no habla?, murmuraba. Es indigna de un rey. Transcurrido algo más de un año, cuando la reina tuvo su primer hijo, la vieja se lo quitó mientras dormía y manchó de sangre la boca de la madre. Luego se dirigió al rey y la acusó de haberse comido al niño. El rey se negó a creerle y mandó que nadie molestara a su esposa. Ella, sin embargo, seguía ocupada constantemente en la confección de las camisas sin atender a otra cosa. Con el próximo hijo que tuvo, la vieja repitió la maldad, sin que tampoco el rey prestara oídos a sus palabras, y dijo: Es demasiado piadosa y buena para ser capaz de actos semejantes. Si no fuese muda y pudiese defenderse, su inocencia quedaría demostrada. Pero cuando por tercera vez la vieja robó al niño recién nacido y volvió a acusar a la madre sin que ésta pronunciase una palabra en su defensa, el rey no tuvo más remedio que entregarla a un tribunal, y la infeliz reina fue condenada a morir en la hoguera como si fuera una bruja. El día señalado para la ejecución de la sentencia resultó ser justo el día que marcaba el término de los 6 años durante los cuales le había estado prohibido hablar y reír, por lo que de esa manera había liberado a sus queridos hermanos del hechizo que pesaba sobre ellos. Además, había terminado las 6 camisas y sólo a la última le faltaba la manga izquierda. Cuando era conducida hacia la hoguera, se puso las camisas sobre el brazo y, cuando ya atada al poste del tormento dirigió una mirada a su alrededor, vio 6 cisnes que se acercaban en raudo vuelo. Comprendiendo que se aproximaba el momento de su liberación, sintió una gran alegría. Los cisnes llegaron a la pira y se posaron en ella, a fin de que su hermana les echara las camisas,
y no bien éstas hubieron tocado sus cuerpos, se les cayó el plumaje de ave y surgieron los 6 hermanos en su figura natural, sanos y hermosos. Solo al menor le faltaba el brazo izquierdo, habiendo en su lugar un ala de cisne. Se abrazaron y se besaron, y la reina, dirigiendo hacia el rey, que asistía consternado a la escena, empezó por primera vez a hablar y le dijo: «Esposo mío amadísimo, ahora ya puedo hablar y declarar que he sido calumniada y acusada falsamente». Y le relató los engaños de que había sido víctima por la maldad de la vieja, que le había robado a los 3 niños ocultándolos. Los niños fueron recuperados con gran alegría del rey y la reina, y la perversa bruja, en castigo, hubo de subir a la hoguera y morir quemada. La reina pudo entonces terminar la camisa de su hermano menor, que recuperó su brazo izquierdo, y así el rey y la reina, con sus 6 hermanos, vivieron largos años en paz y felicidad. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.